Bueno, quienes me habéis escuchado ya predicar en más de una ocasión, pues os habréis dado cuenta de que me gusta mucho jugar con las palabras y con los títulos para atraer un poco la atención, ¿verdad? Y luego explicar un poco a qué me refiero. Así que en esta ocasión, pues tampoco podía ser menos, ¿no? Este es el título de la predicación hoy. Reconocer del derecho y del revés. Y ahora os explico un poquito. Ahora veréis cuál es el sentido de este título. Os quiero contar antes de nada una anécdota que sucede, al menos en el idioma español. No sé si sucederá en otros. Pero hay una palabra muy rara, un término muy raro que se llama... Esto es difícil explicárselo a un americano. Palíndromo. Es un término, palíndromo. Y eso significa... o viene a referirse a las frases o a las palabras que se leen igual en un sentido que en otro. Por ejemplo, tengo aquí algunos ejemplos. A ver si lo puedo ver. Amad a la dama, ¿no? Esa frase se lee igual del derecho que del revés, si lo veis. O arriba la birra. Este también se lee igual del derecho que del revés. O, ¿por qué no? Reconocer. Esta palabra, si lo lees del derecho o del revés, pues es lo mismo, ¿no? Y quería llamar la atención especialmente sobre esto, y también lo he titulado de esa manera porque la palabra reconocer va a ser muy importante en el capítulo 4 de Daniel. Y es que, al menos que yo haya contado en el texto que acabamos de leer, la idea de reconocer aparece por lo menos hasta 4 veces en todo el texto, como digo, en relación a Dios y a su reino. Hasta 4 veces en solo un texto, bastante. Así que no solamente pretendo, ¿no?, que sepamos que es un palíndromo o que una cosa se lee igual del derecho o del revés, sino mi deseo, mi objetivo para esta mañana de alguna forma, mi oración, es que todos podamos entender que hemos de reconocer a Dios y a su reino. Del derecho, del revés o de cualquier otra óptica que tú quieras verlo, reconocer a Dios y a su reino. Desde donde lo quieras mirar. Así que vamos allá, vamos al texto. Lo que vemos en este primer punto lo he titulado así: un sueño hecho realidad. ¿Quién no ha deseado que se cumplieran aquellas cosas que más anhelaba y que incluso literalmente ha llegado a soñar con ellas de tanto que las deseaba en su corazón? Yo especialmente recuerdo cuando era mucho más adolescente, claro. En más de una ocasión tuve un sueño muy recurrente y era que tenía la PlayStation nueva, la que salía en aquel momento, ¿verdad? Y era tan real ese sueño que de verdad, o sea, me lo parecía. Yo pensaba que tenía esa nueva PlayStation. Fuera la 3, fuera la 4. Y en ese momento, en esos minutos antes de despertarme, cuando ya empezaba a tener un poco de conciencia de quién era otra vez, estaba muy alegre porque iba a jugar con mi nueva PlayStation. Pero microsegundos antes de que mis ojos se abrieran, mi cerebro me jugó una mala pasada siempre, porque era como que me decía: esto es un sueño. Para antes de despertarme, por lo menos, que me diera cuenta de que era mentira, de que me había engañado a mí mismo, ¿verdad? Y entonces, claro, cuando me despertaba, pues no había PlayStation, ¿verdad? Entonces yo creo que mi mente me estaba preparando para no ponerme a llorar allí mismo. Bueno, Nabucodonosor empieza hablando en este capítulo 4 de Dios, y lo hace de una manera muy especial, teniendo en cuenta lo que hemos visto en los 3 primeros capítulos, acordaos. Un rey que al principio, bueno, solamente como que les quería poner una ración diferente a Daniel y a sus amigos, pero que en el segundo también tiene un sueño y como que quiere destruir a todos y sus casas si no se lo interpretan. Y en el tercero, lo del horno, ¿verdad? Cuando levanta aquella estatua para adorarle y demás. Entonces de repente empieza el capítulo hablando de Dios de una forma que no esperábamos que Nabucodonosor hablase de esta manera, ¿no? Y automáticamente él pasa a contarnos qué ha pasado en su vida para que de repente esté hablando de esta forma de Dios. Estaba tranquilo en su casa, dice. Pues como lo estaríamos tú y yo, ¿verdad? Un día cualquiera después del trabajo o un domingo en el que no haya nada que hacer, pues estás en tu casa tranquilamente, ¿no? Si tienes la bendición de no tener que trabajar ese día. Y en ese mismo instante, sin embargo, ve un sueño que le espanta. Si os fijáis, es lo mismo que pasó en el capítulo 2. Estaba tranquilo
pero Dios le manda un sueño que le espanta, que le turba. Si te fijas, la tranquilidad, tu casa, o el estar floreciente y prosperando en la vida, no puede traer en sí mismo ni paz, ni alivio, ni ninguna otra cosa, porque hasta un sueño puede espantarte. Y en este caso le sucedió así a Nabucodonosor. De nuevo, como digo, un sueño enviado por Dios, como sucedió en el capítulo 2. Y para no entretenernos en lo que ya acabamos de leer acerca del sueño, lo resumimos. Vio un árbol donde anidaban las aves del cielo, bajo su sombra había todo tipo de animales y bestias, y también estaba lleno de fruto, sus hojas eran hermosas, dice, ¿no? Su follaje creció y se hizo fuerte de tal modo que prácticamente llenaba toda la tierra en aquel sueño, pero un vigilante, que es una forma de llamar a los ángeles, dio la orden de que fuera cortado este árbol y solamente dejar la cepa, o aquí también se llama tocón, es cuando cortas un árbol lo que queda, ¿verdad? Solo se quedaba eso, y esto a su vez estaba atado con cadenas. Claro, cuando le cuenta a Nabucodonosor el sueño a Daniel, Daniel dice que se queda atónito 1 hora. Tú imagínate el rey contándote el sueño y diciéndote, dame su interpretación, y Daniel 1 hora así. O no sé qué haría, atónito, ¿no? Hasta tal punto que, claro, Nabucodonosor le tiene que decir, que no te espante, que no te turbe, ¿no? Cuéntame, tiene curiosidad. ¿De qué trataba el sueño? ¿Cómo nos ha explicado aquí Daniel? Pues se trataba de que aquel árbol era Nabucodonosor y su reino, que había llegado hasta los confines de toda la tierra y que ahora iba a ser derribado, aunque no completamente destruido, y iba a vivir como una bestia y como un animal hasta que reconociese que Dios es el que tiene el gobierno sobre el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Básicamente, esto es el resumen del capítulo 4 y del sueño que tiene Nabucodonosor. Así que veremos cómo para Nabucodonosor este sueño fue hecho realidad literalmente, porque acabamos de leer que se cumplió. Pero a donde yo quiero llegar es a lo que este texto nos enseña a nosotros, lo que nos quiere decir también a nosotros y no solo a Nabucodonosor hace miles de años. Y os pregunto, ¿no es desde el pecado de Adán y Eva el querer ser como Dios nuestro mal? Quiero decir, Satanás así fue como engañó a Adán y Eva, y desde entonces toda la humanidad pretendemos lo mismo. Porque Satanás dijo, con que os ha dicho que no podéis comer. No, hombre, si coméis, seréis como Dios. Y desde entonces todos los seres humanos, de alguna forma, sabiéndolo más o menos, más sutil o menos, queremos ser como Dios. O lo vamos a llamar de otra manera, porque quizás si esto se lo contásemos a una persona que no es cristiana va a decir, yo no pretendo ser como Dios. Vale, pues lo vamos a poner con otras palabras. Nuestro mal, desde el pecado de Adán y Eva, es el siguiente. Queremos reinar por nosotros mismos en nuestra propia vida. Queremos hacerlo conforme a nuestra manera, a nuestras formas, a nuestros deseos y a nuestras voluntades propias. Queremos ser los amos, señores, dueños y reyes de nuestra propia existencia. Y no pensemos de manera errónea que por no ser reyes de un gran imperio, como lo fue en este caso Nabucodonosor, no tenemos las mismas pretensiones, porque créeme, no somos tan diferentes a Nabucodonosor. Claro, a Nabucodonosor se le nota de lejos, y se le nota muy fácil, porque era un emperador, ¿verdad? Pero no en vano nos enseñó Jesús a orar de una forma en concreto, y esto sí que lo quiero traer. Jesús nos dijo que orásemos de una manera, y en una de ellas hay una frase que me gusta mucho, dice, venga tu reino. Esto es así, ¿por qué? Porque al fin y al cabo, en el mundo, lo que quiere sobresalir es otro reino. El reino del mal, el reino de Satanás, o en definitiva, lo que queremos es que nuestro propio reino, el nuestro de nuestra vida, salga adelante, prospere, florezca. Y sinceramente, no solo somos víctimas de querer ser los reyes de nuestra vida, también somos culpables. Somos víctimas por un lado, es cierto, porque en definitiva fue Satanás el que desde un principio nos engañó.
Pero me parece que Adán y Eva actuaron libremente al decidir desobedecer a Dios, y desde entonces me parece que todos nosotros voluntariamente desobedecemos a Dios, ¿verdad? Así que ese es el reino que quiere sobresalir en este mundo, el de Satanás, el nuestro propio, el de nuestra propia existencia. Por eso Jesús nos enseña a orar: venga tu reino. Y así, mientras por norma general todo hombre en este mundo sigue tranquilo como Nabucodonosor en su casa, la realidad es que nos seguimos creyendo, una vez más lo repito, reyes, amos, señores, dueños de nuestra vida. Pero aquí estamos recibiendo un mensaje que choca contra esta realidad. Y en concreto, en el capítulo 4, el que fue usado para confrontar a Nabucodonosor fue Daniel. ¿Qué le pidió Daniel? Básicamente que se arrepintiese. No le está diciendo te vas a salvar por obras. Igual que cuando Jesús enseñó al joven rico que dejara todo y que le faltaba algo, no le estaba diciendo que se iba a salvar por obras. Le estaba mostrando, si acaso, lo difícil o imposible que es que uno se pueda arrepentir así como así, a menos que Dios derrame toda su gracia. Entonces le está diciendo: arrepiéntete, porque si te arrepientes, si empiezas a hacer misericordia, si empiezas a comportarte como no te has venido comportando hasta ahora, posiblemente venga tu tranquilidad y este sueño sea solo una pesadilla. Es lo que le está pidiendo. Pero mi pregunta es: ¿será capaz? Mi pregunta es también la siguiente: ¿lo somos nosotros? ¿Es tan fácil, así como así? El título que da nombre al segundo punto es este: el poder y la gloria. Y nos revela también lo que hay dentro de nosotros. Tan solo habían pasado 12 meses, un año, desde que Nabucodonosor tuvo este sueño y Daniel se lo explicó y Daniel le llamó arrepentimiento. Fíjate cuánto tiempo, 12 meses. Creo que es suficiente para arrepentirse. Pero también te digo una cosa: 12 meses son suficientes para que cualquier ser humano, y lo podemos decir por experiencia, olvidemos algo tan importante. Tanto es así que paseando por su gran Babilonia, se emociona y se estrella contra el suelo. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para mi gloria? Para la gloria de mi majestad. Pues una vez más, en la figura del rey es muy fácil verlo, pero lamentablemente tengo que volver a anunciaros algo que creo que ya sabéis, pero hago como Pablo o como Pedro, no me importa recordároslo 1000 veces. Nosotros también somos así. Deseamos que todo cuanto hacemos y decimos se convierta en un logro donde todos, no solamente nosotros, reconozcan nuestro poder, nuestras fuerzas y nuestra gloria. Vivimos queriendo todo el tiempo la alabanza, por más que lo digamos de una forma sutil, liviana y que apenas se note. Mira, solo hace falta, y creo que todos tenemos, que te metas en Facebook. Métete en Facebook, en Instagram, en cualquier otra red social, y allí vas a ver lo que el mundo hace de cada una de sus vidas. Básicamente eso es un hall de la fama. Al final, si tus logros no los publicas ahí y no ganas likes, no valen para nada. Todo el mundo tiene que ver lo que haces, lo que dices y lo que logras, y que lo alaben. Y lo digo porque es muy sutil, es que apenas nos damos cuenta, pero allí está. Y queremos mostrarlo y que todos lo adoren de alguna forma. Claro, yo no desprecio, no estoy queriendo decir con esto que despreciemos los objetivos que cumplimos, ni los que cumplen otras personas, ni las metas alcanzadas de nadie, porque todo requiere esfuerzo, trabajo y dedicación. Y a veces dinero. Pero es que no ese es el problema. El problema no es alcanzar un logro, un objetivo o una meta que puede ser bueno en la vida. El problema es que al final, en lo más profundo, deseamos que todo el mundo reconozca lo que tenemos, lo que decimos, lo que logramos, y que nos tengan en mayor estima y en mayor superioridad por ese motivo. Y esto es una realidad, aunque como digo, lo hacemos y lo pensamos de forma sutil, pero es que esa es la realidad del pecado, que es sutil, porque si no te darías cuenta, ¿verdad? Y esa es la realidad incluso como actúa Satanás, sutil. Porque si a ti Satanás te llegara rápido y te dijera: roba, pues hombre, lo mismo, no te voy a hacer mucho caso. Pero, oye, eso yo creo que tú lo has pagado, ¿no? O
O sea, quieras que no, indirectamente lo has pagado con tus impuestos o algo, no sé qué. Yo creo que así va, poquito a poco, vas por fases, ¿no? Como en el béisbol, y al final ya se acabó. Cometes el error. La palabra estaba aún en la boca de Nabucodonosor cuando una voz del cielo le dice: se te ha quitado el reino y vas a ser arrojado con las bestias del campo para vivir como un animal. Y como curiosidad, los comentaristas suelen apuntar a que lo que le pasó aquí a Nabucodonosor es que sufrió una enfermedad mental que se conoce como licantropía. O sea, es una enfermedad mental que el que la sufre, el que la padece, piensa que es un hombre lobo. Que nada tiene que ver con que llegue la luna llena y te conviertas en un lobo, sino que es una enfermedad mental. Quien lo sufre se piensa que es un lobo y actúa como un lobo. Entonces, muchos comentaristas opinan que lo que le sucedió a Nabucodonosor fue esto, que estaba enfermo mentalmente y que pensaba que era un hombre lobo. Esto nos enseña que en muchas ocasiones, aunque lleguemos a cumplir nuestros malos objetivos, nuestras malas acciones, podemos ser disciplinados por Dios de forma muy dura. Y no solo eso, sino que podemos llegar a perder la razón por estar lejos de Dios. Quizás no nos convirtamos en un hombre lobo, pero nuestra razón puede estar bastante apartada de la realidad y actuar muy locamente y muy neciamente, por más sensatos que podamos parecer. Y este es nuestro mal. No solo que deseamos y actuamos como los reyes de nuestra vida, como los únicos dueños de nuestra existencia, sino que todo lo que decimos, que todo lo que hacemos, que todo lo que pensamos, deseamos y tenemos la intención, sutil o no, de que lo reconozcan los demás y de que reconozcan nuestra fuerza, nuestro poder, nuestra gloria. No miramos más allá de nosotros mismos. Vivimos para engrandecernos. Y yo diría que, me voy a sacar una estadística así un poco pues, de donde yo he querido, que el 90% de las veces lo hacemos de una manera muy pequeña, muy sutil. O sea, queremos engrandecernos y que la gente nos reconozca, pero tan sutil que a lo mejor ni somos conscientes. Termina el día y no somos conscientes de que nos hemos enorgullecido o de que hemos hecho algo para nuestra gloria o por nuestro poder y nuestra fuerza. Así que terminamos con este último punto que lo he querido llamar así, una pregunta impensable. Vemos que después de que pasó ese tiempo que había sido determinado por Dios para disciplinar a este hombre, a Nabucodonosor, hubo un cambio bastante notable. Y se mostró con un gesto corporal, que él nos lo muestra aquí. Dice: alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta. Es curioso, ¿verdad? Porque mirar hacia Dios fue lo que le hizo recuperarse de la verdadera locura de vivir apartado de Él. Y esta historia me hace recordar de alguna manera al hijo pródigo, porque cuando el hijo pródigo se da cuenta y quiere volver hacia la casa de su padre, también lo ha hecho porque ha entendido algo y le dice, bueno, no le da tiempo ni a decírselo, pero él piensa en decirle algo a su padre y dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Que no le da ni tiempo, porque el padre no le da mucho tiempo a hablar, pero se da cuenta de lo mismo exactamente. Hay alguien en el cielo contra quien he hecho algo. Y en este caso Nabucodonosor lo reconoce y mira hacia el cielo. Lo que nos ha sido revelado en este texto, y que Nabucodonosor lo expresa aquí firmemente, y que es muy real para nosotros, es que Dios vive por siempre, que su reino y dominio es desde y para siempre, que Él puede hacer con su mundo y con sus criaturas, no solo con los seres humanos, lo que le plazca, lo que le da la gana, y que no hay quien pueda realmente llegar a pensar en siquiera preguntarle lo que yo he llamado aquí la pregunta impensable: ¿qué haces? ¿Quién se atreve a decirle a Dios: ¿qué haces? Así como en plan borde: ¿qué haces? Es una cuestión inútil desde el principio, ¿no? Porque aun cuando alguien quisiera preguntarle a Dios ¿qué haces? sin creer verdaderamente en Él, o por querer blasfemar, o yo qué sé, por cualquier otra cosa, la pregunta en sí es estúpida. Nadie le puede llegar a plantear realmente a Dios que por qué hace lo que hace, o que qué hace. Porque básicamente todo es suyo, y Él puede hacer lo que quiera con lo suyo. Y lo mejor de todo es que todo lo que hace con lo suyo siempre es bueno. Así que, ¿qué excusa hay? ¿O qué haces? Lo estás haciendo mal, yo lo haría mejor. Es que es inútil. La pregunta en sí es estúpida. Y por cierto, fijaos en el versículo 36, porque mucha gente hoy en día
sigue creyendo de forma equivocada que cuando crees en Dios, eso es una tontería, eso es para gente débil mentalmente y emocionalmente, ¿no? Es que creer en un ser superior te va a hacer rebajarte, ser pequeño, te tienes que humillar, no sé qué. La gente siempre piensa eso, ¿verdad? Pero fíjate lo que dice el versículo 36, que en ese momento que Nabucodonosor reconoce que Dios gobierna, recupera su razón, su majestad, su grandeza y su dignidad. O sea, que no hay nada que nos haga más dignos que reconocer que somos solo hombres y que Dios es Dios. Todo lo que Él hace, nos termina diciendo Nabucodonosor, es verdadero, justo y, por supuesto, humilla a los que andan con soberbia. Él mismo se está definiendo. Él andaba con soberbia, me humilló, ¿verdad? Pero todo lo que hace es bueno, verdadero y justo. Así que nunca vas a salir ganando si preguntas de forma irónica o con ganas de meter alguna puya, como se dice en español, ¿qué haces? Adiós. Nunca vas a ganar absolutamente nada. Así que no solo eso, sino que ni tienes fuerza ni tienes poder para poder detener su mano. Que eso es súper importante. Él dice, no hay quien pueda detener su mano y decirle, ¿qué haces? Aunque lo intentamos, pero no vale para nada. Por tanto, hoy aprendemos algo que deseo que comencemos a practicar ahora, ya. Y a orarlo también, de hecho. Y es que tenemos que reconocer que Dios gobierna sobre todo, que cuyo reino es eterno y verdadero, y que la política y el gobierno de este mundo no están descuidados, sino que Dios, Él mismo, quita, pone, conforme a su voluntad, y que no es ese el motivo por el que hace que su reino decaiga. Más bien todo lo contrario, mientras Él quita y pone reyes, está haciéndonos desear cada vez más un reino diferente a todos los que estamos viviendo en este mundo. O sea que uno podría pensar, ¿por qué no los destruye y ya está? Quizás a lo mejor Él quita, pone y hace cosas en los reinos de este mundo porque está haciéndonos ver cuán inútiles son los reinos de este mundo y cuál es el que está por llegar. Un reino con todo su poder y toda su belleza. Y tal como nos enseñó Jesús en el Padre Nuestro, yo quería rescatar 3 cosas que nos mostró y que de alguna forma son la oposición de las 3 cosas que hemos visto hoy aquí. Uno lo hemos dicho ya, Él nos enseñó, venga tu reino, en contraposición de esa pretensión que nosotros tenemos de ser reyes, dueños, amos y señores de nuestra propia vida. Una segunda cosa que Él nos enseñó fue, Padre Nuestro, que estás en los cielos. Es importante. Y también dijo, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Contra lo que hemos visto hoy acerca de dejar de mirar a Dios y volvernos completamente locos, aunque no sea tanto como Nabucodonosor. Pero a la vista está que cuando él miró al cielo, que significa algo más que simplemente hacer así, y reconoció al que habitaba allí, al que vivía en el cielo, se recuperó. Y en último lugar, Jesús nos enseña una última cosa en la oración del Padre Nuestro. Él dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. En contra del deseo que tenemos de reconocer y de que nos reconozcan nuestro poder y nuestra gloria personales. Así que es por supuesto, como dejo ahí escrito, en Jesucristo, en quien se cumple todas estas cosas. Porque solamente Él es el Rey de Reyes. Y ante Él, los mismos reyes, gobernantes y políticos de toda la historia, incluidos los de ahora, doblarán sus rodillas delante de Jesús. Solamente son suyos el poder y la gloria por todos los siglos y edades, pues por Él fueron hechas todas las cosas y también en Él son todas reunidas. Y solamente Jesús puede hacer cuanto le dé la gana y cuanto le plazca conforme a su voluntad, de tal modo que todas las cosas que suceden finalmente sean para la gloria y para la majestad y para que se vea el poder de ese reino que está por venir, del cual Él es el Rey, el reino de Dios. ¿Oramos?